Buenos días o buenas noches, profesor y compañeros. El día de hoy, mi grupo y yo le vamos a exponer sobre los modelos matemáticos del artículo de Machine Learning con enfoques al coronavirus, su diagnóstico, su mortalidad, etc. Una introducción a este tema a este estudio. El artículo de ahora presenta una variedad de modelos matemáticos en relación al coronavirus. Y lo que vamos a hacer nosotros es centrarnos en estos modelos, los cuales nos harán comprender el por qué fueron utilizados, ¿no? Aplicaciones relacionadas al coronavirus, detallando y explicando los parámetros que se presentan en algunas ecuaciones que se mencionan en el trabajo. Comenzando por el primer modelo, el de clasificador bayesiano ingenuo. Los modelos de naive Bayes, que es en inglés, son algoritmos de Machine Learning que se basan en el teorema de Bayes. El teorema de Bayes es una fórmula matemática propuesta por el matemático británico y ministro presbiteriano Thomas Bayes para determinar la probabilidad condicional. La probabilidad condicional es la probabilidad que ocurra un resultado basado en un resultado previo. El teorema de Bayes proporciona una forma de revisar las predicciones o teorías existentes, ya sea actualizar las probabilidades, dada la evidencia de una nueva o otra, ¿no? El algoritmo de naive Bayes es una técnica de clasificación basada en el teorema de Bayes con un supuesto de independencia entre predictores. En términos simples, esto es un clasificador de naive Bayes, ¿no? Que asume que la presencia de una característica particular en una clase no está relacionada con la presencia de ninguna otra característica. Para ver la fórmula, esa es la fórmula de Bayes. Es una fórmula matemática para determinar la probabilidad condicional, ¿no? Acá, como se puede ver, el primer término vendría a ser la probabilidad posterior de la clase dado el predictor h, ¿no? El cual sería igual a la probabilidad previa de la clase por la probabilidad de la clase dada del predictor sobre la probabilidad previa del predictor. Las ventajas de este modelo es que es fácil y rápido predecir la clase de un conjunto de datos de prueba. También funcionaría bien con las predicciones de varias clases, ¿no? Otra ventaja es que cuando se cumple el supuesto de independencia, un clasificador naive Bayes funciona mejor que otros modelos, en regresión logística, por ejemplo, y necesita menos datos de entrenamiento. Y otra ventaja es de que funciona bien en el caso de variables de entrada categórica, a comparación a otras de variables numéricas. Y también tienen algunas desventajas, como que si una variable categórica no se ha observado en el conjunto de datos de entrenamiento, el modelo va a asignar una probabilidad 0 y no se va a poder realizar una predicción. Y otra es que una limitación que posee es que supone predictores independientes, en lo cual en la vida real es casi imposible que obtengamos un conjunto de predictores que sean completamente independientes. Las aplicaciones que se dan a este modelo serían para el análisis de textos, para los motores de recomendación y detección de spam, ¿no? Que casi todos los servicios de mail más importantes se proporcionan un detector de spam que clasifica este spam automáticamente y lo envía al buzón de correo no deseado. Después tenemos otro modelo, el de máquina de soporte de vectores. Este modelo se introdujo por primera vez en 1992. Este modelo es un clasificador derivado de la teoría de aprendizaje estadístico de Bagnick y Chervonenkis. Este modelo se ha vuelto popular debido a su éxito en el reconocimiento de dígitos escritos a mano. El modelo realiza la clasificación mediante la construcción de un hiperplano n-dimensional que separa de manera óptima los datos en dos categorías. En una primera aproximación, lo que hace este modelo es encontrar una línea de separación o un hiperplano, ¿no? entre los datos de clase.
La forma de esta ecuación que define la superficie de decisión que separa las clases es un hiperplano de esta forma, ¿no? En donde W es el vector de peso, X es el vector de entrada y P es el sesgo que se da, ¿no? Las ventajas de este modelo es de que funciona bien con un claro margen de separación, es bueno en los espacios de alta dimensión, utiliza su conjunto de puntos de entrenamiento en función de la decisión, que esto se les llama vectores de soporte, ¿no? Por lo que es también eficiente en cuanto a la memoria. Y una de las desventajas sería no funciona bien cuando tenemos varios datos, porque tiene más ruido, o sea, cuando las clases de objetivos se solapan. Este modelo no proporciona directamente estimaciones de probabilidad. Estas se calculan utilizando una costosa validación de cruzada hasta 5 veces. Aplicaciones de este modelo se usa para el reconocimiento óptico de caracteres, para la detección de caras, para que las cámaras digitales se enfoquen correctamente, los filtros de spam también y el reconocimiento de imágenes a bordo de satélites, ¿no? Como saber qué partes de una imagen tienen nubes o qué partes tienen tierra, agua, hielo, etc. Sigue, compañero. Bueno, en el caso de árboles de decisión, un árbol de decisión vendría a ser una herramienta predictiva encargada de la toma de decisiones, como su nombre indica, que se aplica en diversas áreas, ¿no? Este modelo, o un modelo para esto, fue creado por el ingeniero informático John Ross Killian y fue presentado en su libro Machine Learning en el año de 1975. Ross Killian llamó a su primer algoritmo como dicotomizador iterativo 3, o IT3 para abreviar. Este algoritmo se va a basar en los principios de la navaja de Occam, el cual va a indicar que en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable. El dicotomizador iterativo 3 fue creado con la finalidad de tener el árbol de decisión más pequeño y más eficiente posible. Siguiente, por favor. Bueno, en un árbol de decisión tenemos bastantes, pues, o diversas formas, ¿no?, de representar distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos un cuadrado que vendría a representar lo que es un nodo de decisión, el cual nos indica una decisión que se tomará, un círculo que vendría a ser el nodo de probabilidad, el cual va a mostrar múltiples resultados inciertos. Las ramificaciones alternativas, ¿no? Cada ramificación va a indicar un posible resultado o una posible acción a tomar. Luego tenemos lo que es la alternativa rechazada, que nos va a indicar una alternativa que no está seleccionada o que ha sido rechazada totalmente, ¿no? Y finalmente tenemos al nodo terminal, que va a indicar un resultado definitivo. Siguiente, por favor. En cuanto a las ventajas y desventajas de un árbol de decisión, tenemos como ventajas que seleccionan las características o los datos más discriminatorios o las más importantes. Luego tenemos que la clasificación de datos se realizan sin muchos cálculos, ¿no? Y finalmente tenemos que se puede utilizar se puede utilizar en problemas de generación de reglas. En cuanto a las desventajas, se utilizan lo que son solamente datos discretos. Mientras que el problema se hace mucho más grande, entonces se van a aumentar exponencialmente los cálculos que se van a realizar. Y finalmente, pues existe una alta tasa de error cuando el conjunto de entrenamiento o el conjunto de datos es más pequeño que el número de clases. Siguiente, por favor. En cuanto a las aplicaciones de los árboles de decisiones, como su mismo nombre indica, pues se va a utilizar en cualquier tipo de problema que requiera de una decisión o de una toma de decisiones. Pero también pues es usado en lo que son toma de decisiones de inversión, toma de decisiones en políticas de crédito, financiamiento corto y largo plazo, etc. Siguiente. Random forest, o bosque aleatorio en español, pues esto se va a definir como la combinación de árboles, ¿no?, que dependen de los valores de un vector aleatorio. El primer algoritmo para el random forest fue creado por el estadístico Leo Bridman y Adel Cutler, pero sin embargo, la primera referencia a un random forest, a un random decision forest, o un bosque aleatorio de decisión en español, fue hecha por Tim Camho en 1995. Siguiente, por favor. Bueno, en el random forest, el bosque que se construye va a ser un conjunto de árboles de decisión que pasan por el proceso de bagging o ensacado, ¿no?, en español. El proceso de bagging va a consistir en la creación de múltiples subconjuntos de datos que vendrían a ser en un futuro árboles de decisión, que luego se van a fusionar para obtener una predicción más precisa y estable. Siguiente.
En cuanto a las ventajas de un random forest, se puede resolver problemas de regresión y clasificación. Eh, También posee una estimación bastante decente en la resolución de ambos problemas, y el random forest va a poseer un método eficaz de estimación de datos y es preciso aún teniendo una cantidad increíblemente alta de datos. En cuanto a las desventajas, por esto mismo, por tener una cantidad alta de datos, se tiene muy poco control sobre lo que se hace con el modelo. Y en el caso de la regresión, pues no se tiene una estimación, una predicción tan precisa como en el caso de la clasificación. Siguiente. En cuanto a las aplicaciones de Random Forest, pues simple y llanamente, los Random Forest se utilizan bastante en lo que son las soluciones o en hallar las soluciones para problemas de regresión y problemas de clasificación. Siguiente. Finalmente, el AdaBoost. El boosting vendría a ser un meta-algoritmo de aprendizaje automático que va a consistir en la combinación de resultados obtenidos por varios clasificadores débiles y obtener así un clasificador fuerte. Robert Shapiro y Geoff Freund diseñaron los algoritmos originales y luego desarrollaron lo que es el AdaBoost, el cual vendría a ser el primer algoritmo que puede aprender a partir de clasificadores débiles. En la actualidad existen algoritmos mucho más, pues, mucho mejores, ¿no? Que vendrían a ser, por ejemplo, el XGBoost, ¿no? Que van a realizar las mismas tareas. Siguiente, por favor. Bueno, en lo que es la implementación del AdaBoost, podemos leer las siguientes fórmulas presentadas en pantalla de la siguiente manera. Dado el conjunto de entrenamiento que contiene m muestras, donde todas las muestras X son un elemento del conjunto total X mayúscula, y donde todas las salidas Y son un elemento de un conjunto que consta de solamente dos variables, o dos valores, menos 1 y 1. Luego pide inicializar todos los pesos de sus muestras. El peso vendría a ser representado por la D, en este caso. No. Y inicializar todos los pesos de sus muestras en 1 dividido por el número de la muestra de entrenamiento. En este caso es N. En la parte de abajo se puede leer esa parte como para los clasificadores T igual a 1 a T mayúscula. Ajústelo a los datos de entrenamiento, donde cada predicción va a ser entre menos 1 o 1, y seleccione el clasificador con el error de clasificación ponderado más bajo. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la fórmula, podemos leer lo siguiente de la siguiente manera. Para los clasificadores T minúscula igual a 1 hasta un T mayúscula, ajústelo a los datos de entrenamiento donde cada predicción está entre menos 1 o 1 y seleccione el clasificador con el error de clasificación ponderado más bajo. En cuanto a la solución o la fórmula para hallar el E, que vendría a ser el error, se dice, el error es igual a la suma de la tasa de clasificación errónea. Bueno, para hallarlo, para seguir con la implementación del AdaBoost, se tienen las siguientes fórmulas, ¿no? Que vendrían a leerse de la siguiente manera. Para los clasificadores T igual a 1 a T mayúscula, ajusta los datos de entrenamiento, donde cada predicción vendría a estar entre menos 1 o 1, y seleccione el clasificador con el error de clasificación ponderado más bajo. Siguiente, por favor. Bueno, en la última fórmula que se presenta en pantalla vendría a ser la fórmula para calcular el error, y se puede leer de la siguiente manera. El error vendría a ser igual a la suma de la tasa de clasificación errónea, donde el peso W de la muestra de entrenamiento Y sub I no es igual a nuestra predicción H sub J, que vendría a ser igual a 1 si se clasifica incorrectamente, y 0 si se clasifica correctamente. Siguiente, por favor. En cuanto a las ventajas del AdaBoost, tenemos que es bastante fácil de usar, ya que se van a ajustar menos lo que son los parámetros, y el AdaBoost pasa de la clasificación binaria a la clasificación de texto e imágenes. En cuanto a las ventajas, pues es bastante más lento comparado a los algoritmos más actuales, ¿no? Como por ejemplo el XGBoost, y es más sensible a datos ruidosos o datos atípicos. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las aplicaciones de AdaBoost, pues los algoritmos de AdaBoost se pueden utilizar en varios dominios como en créditos, seguros, ventas y marketing, ya que estos son pues algoritmos que son de aprendizaje automático. Siguiente, por favor. Ahora sí. Ok, ya, ese es mi turno.
KNN o K Nearest Neighbors o K vecinos más cercanos. Es un algoritmo clasificador que determina qué tan similar es un vector o dato en comparación a otro. Sería como poner un montón de puntos en un hiperplano para ver qué tan cercano es uno del otro. Como dice ahí, se determina la distancia entre los puntos de los datos. Para hallar la distancia se utiliza la distancia euclidiana. La distancia de P y Q es la misma que Q de P, la cual sería la sumatoria de todos los Q de QI menos Pi al cuadrado, todo sobre raíz cuadrada. ¿Cuál es la magia de esto? Es que puedo hacer n características. Es como decir que cada dimensión que yo agrego al punto o al dato me da una característica más que puedo analizar. ¿Cómo lo puedo usar? Primero cargo todos los datos que necesito hallar. Segundo, inicializo el K al número elegido de vecinos. O sea, ¿cuántos K voy a elegir para que sean mis vecinos? Otro sería poner cada ejemplo en los datos. O sea que en los datos tengo que rellenar cuál es la dimensión de cada uno. Entonces después el algoritmo se encarga de hallar la distancia entre el ejemplo de consulta, que sería el que quiero hallar, y el ejemplo actual a partir de los datos. Digamos que un punto es el central y va viendo cuáles son los vecinos o cuáles más cercanos. Después, ya que tiene colección de distancias entre el punto que estoy pidiendo y entre los demás puntos, va a ordenar las distancias entre índices de menor a mayor, en orden ascendente por las distancias. Después elige las primeras K entradas de la colección ordenada y se va a obtener las etiquetas de las K entradas seleccionadas. O sea, va a decir cuáles son mis K vecinos por las etiquetas que yo puse de cada dato. Siguiente, por favor. La imagen más que todo explica qué pasa. Por ejemplo, si yo tengo este círculo que está verde, si pongo, digamos, un K igual a 3, me va a decir que es lo más cercano que tiene ahí serían los triángulos. Pero ¿qué pasa si agrego un K igual a 5? Me va a decir que el dato es muy probable que sea más cercano a los cuadrados. Lo mejor que uno puede hacer en un KNN es que el K tenga una cantidad decentemente grande para que el ruido o digamos los datos que son atípicos no interfieran. ¿Cuáles son las ventajas? No hay necesidad de construir un modelo, ajustar varios parámetros o hacer suposiciones adicionales, ya que simplemente puedo poner los datos y el algoritmo se encargará directamente de elegir. El algoritmo es versátil, puede usarse como clasificación, regresión y búsqueda. Desventajas. El algoritmo se vuelve significativamente más lento a medida que aumenta el número de ejemplos o predictores o variables independientes. ¿A qué se refiere? A que a más dimensiones agregues, más lento será, porque tiene que comparar de todos los datos, todos los puntos entre todas las dimensiones. Y a más dimensiones tenga, más lento se va a volver porque tendrá que comparar más datos con más datos. Siguiente, por favor. ¿En qué se puede aplicar? La identificación de clases es un objeto basado en sus objetos a su alrededor. Como dije, puede ver si es que el objeto está más relacionado con un tipo A o un tipo B. Recomendaciones aproximadas del dato que tienes a la mano. ¿A qué me refiero? Digamos que ordenamos una película. Y digamos que yo pongo una comedia que fue calificada con 8. Entonces, al poner todos los datos, va a registrar de todos los datos cuáles son los más cercanos. Me va a aparecer comedia registrada con 7 o comedia registrada con 7,5. Siempre va a elegir, entonces sí puedo ver en qué grupo está. ¿Y qué recomendaciones puedo tener en base a lo que he elegido? Reconocimiento de patrones, ya que esto puede decirme qué patrón puede seguir un dato, seleccionando cuáles pertenecen a un grupo o a otro. Reconocimiento de similitudes del documento por sintaxis, ya que cada sintaxis del documento lo puedo tomar como una característica y aplicar el KNN para ver en qué relaciones tienen. También se aplica en el Machine Learning para aprender patrones. Siguiente. Ahora vamos a explicar un poco sobre la regresión logística. ¿Qué es la regresión logística? Es un análisis de regresión utilizando para predecir el resultado de una variable categórica. Es una variable categórica, una variable que puede adoptar un número limitado de categorías. O sea que puede ser A, B, C, D o 1, 2, 3, 4. En función de las variables independientes o predictoras. O sea que, ¿se recuerdan lo de regresión? Que en base a los demás datos que me dan, puedo saber cuál es el dato que voy a tener. Algo así. Es útil para modelar la probabilidad de un evento ocurriendo en función de otros factores. Bueno, en sí esa es la definición de regresión. Pero ¿por qué voy a usar la regresión logística en vez de la regresión lineal?
El problema con la regresión lineal es que cuando voy a poner en posibilidades, no lo puede ver, solo va a ver ceros y unos, o sea, de que cumple o no cumple. Solo va a interpolar los puntos y no los puede ver como posibilidades. Interpolará los puntos en la recta más cercana o en el hiperplano más cercano. Aparte de que si intentara graficar, por ejemplo, en regresión lineal, va a haber datos que si yo lo pongo para aproximar, va a ser menores que 0 y mayores que 1. Si intentamos ver eso en probabilidades, se genera una contradicción ya que solo tenemos datos que son inciertos o hasta totalmente ciertos. No puede salir de ese intervalo. Así que la regresión logística ayuda a que ese intervalo llegue entre 0 a 1. Siguiente. ¿Cómo lo aplicamos? Si es que recuerdan más o menos de qué iba la regresión lineal, era digamos que un y estaba basado en un punto inicial más un coeficiente con una x1 más otro coeficiente con x2 y así sucesivamente. Los x serían las características que tienen. Si aplicamos el logaritmo a la regresión lineal, queda con la fórmula de arriba. Esta fórmula define la probabilidad de que ese evento ocurra si tomamos todos los factores a considerar. Y aparte, como es logarítmico, lo puedo definir entre 0 a 1. La posibilidad que ven aquí sería la posibilidad de que y igual a 1, que el evento ocurra, sobre la posibilidad que el evento no ocurra. También ahí se utiliza un tipo de gráfico, creo que es la función logística, que era 1 sobre 1 por e a la n. Ya. Y ahora, ¿cuál es lo más interesante? ¿Qué pasa si uno de los factores de xn se aumenta en 1? ¿Cómo afecta el peso de ese elemento? Por ejemplo, si digamos que uno de los valores resulta ser un poco más superior en comparación al valor original, el valor de este, el peso de este crece en un e b a la j. O sea que va a crecer logarítmicamente en relación a su peso. Siguiente. Ventajas y desventajas. Aquí en el gráfico es lo que estaba diciendo sobre la función sigmoidea, de que sería 1 sobre 1 más e a la z, o bueno, puede ser un número natural en este caso, de que en base a los números o al rango de números que tengo, puedo obtener la posibilidad de 0 a 1, lo cual mayor posibilidad es ya que este es el rango que admite la posibilidad. ¿Cuál es su ventaja? La regresión logística es más fácil de implementar, interpretar y muy eficiente de entrenar, ya que puedo meter muchos datos y simplemente al poner la fórmula va, va poco a poco a retratar la función. Tampoco, otra ventaja que tiene es que no se hace suposiciones a las distribuciones de las clases en el espacio de características, ya que no es necesario, simplemente toma esto en base a posibilidades. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Si el número de observaciones es menor que el número de características, o sea, digamos, si yo tengo 10 características, pero solo tengo 7 observaciones, no se debe usar la regresión logística, ya que por el contrario puede dar a un sobreajuste. Y podrían preguntarse, ¿qué es un sobreajuste? Es aquel que no toma las características generales. O sea, simplemente toma todos los valores, inclusive aunque sean atípicos. Mientras que una regresión lineal, los valores atípicos no afectan tanto. Si intentamos hacer la regresión logística y con que haya algún que otro valor atípico, puede dar un sobreajuste, que simplemente toca lo particular y no entiende lo general. Aparte que solo se puede utilizar para predecir funciones discretas. Entonces, la variable dependiente de la regresión logística está ligada al número de números discretos. O sea, no puedo poner variables que sean continuas, porque vimos que si fueran continuas tendría resultados infinitos. Siguiente. Ahora, pues, vamos a aplicar las aplicaciones. Generalmente esto se puede aplicar en ciencias médicas y sociales. Por ejemplo, se puede usar en la predicción del rendimiento estudiantil. También se puede utilizar en endocrinología, estudios de enfermería, clasificación de personas naturales en una entidad bancarizada. Aquí otro ejemplo que es probabilidad de rechazo de un impuesto en función de la edad y un largo etcétera. Ya que como este trabaja más fácilmente en probabilidades, puedo saber con el ajuste de todas las variables cuál sería la posibilidad de que ocurra. Siguiente, por favor. Pues para terminar la presentación, se va a hablar de lo que son las redes neuronales artificiales, o en inglés las Artificial Neural Networks. Ok, primero una breve historia sobre esto.
sabe que Warren McCulloch y Walter Pitts crearon un modelo informático en 1943 para redes neuronales que se llamaba lógica umbral, que se basaba en las matemáticas y los algoritmos. Este modelo señaló el camino para que la investigación de redes neuronales se divida en dos enfoques distintos, uno que se centra en los procesos biológicos en el cerebro y otro que se centra en la aplicación de neuronales para la inteligencia artificial. Bueno, las redes neuronales es una de las tecnologías más influyentes de la década. Son pieza fundamental de algoritmos de aprendizaje profundo. Eh, Para las redes neuronales, a través del tiempo se han realizado distintas definiciones, entre las cuales de ellas tenemos que las redes neuronales simulan el sistema nervioso humano y pueden aprender y generalizar a partir de ejemplos para producir soluciones significativas, incluso cuando los datos de entrada contienen errores o están incompletos. Y otra definición que se da es que las redes neuronales se han aplicado para resolver una amplia gama de problemas. Luego tendríamos los componentes de la ANN. Entre ellas tenemos las neuronas, que dentro de una red neuronal artificial, una neurona es una función matemática que modela el funcionamiento de una neurona biológica. Por lo general, una neurona calcula el promedio ponderado de su entrada y esta suma pasa a través de una función no lineal. También tenemos el peso, que es el parámetro dentro de una red neuronal que transforma los datos de entrada dentro de las capas ocultas en la red. Y una red neuronal es una serie de nodos o neuronas, y dentro de cada nodo hay un conjunto de entradas, peso y también el valor de sesgo. Bueno, siguiendo, tendríamos un otro tipo de clasificación sería la función de activación. Eh, la función de activación decide si una neurona debe activarse o no, mediante el cálculo de una suma ponderada y la adición de sesgo con ella. El propósito de la función de activación es introducir la no linealidad en la salida de una neurona. Como sabemos, la red neuronal tiene neuronas que trabajan en correspondencia de peso-sesgo y su respectiva función de activación. En una red neuronal actualizaríamos los pesos y sesgos de las neuronas sobre la base del error en la salida. Este proceso se conoce como retropropagación y esta se va a utilizar para determinar la salida de la red neuronal, cómo o si no. Para esto se asigna valores entre 0 a 1 o menos 1 a 1, dependiendo de la función, y esto se puede interpretar como que Y es igual a la activación de la suma del producto de peso por entrada más el sesgo, donde Y sería la salida de la función que se propaga hacia adelante. Luego tendríamos a la propagación inversa, retropropagación o backward pass. Sabemos que las redes neuronales de retropropagación son una herramienta poderosa para encontrar patrones, pronosticar y realizar análisis cualitativos. Estos obtuvieron este nombre de redes de propagación debido al algoritmo de aprendizaje utilizado en el que el error se propaga desde cada salida a la capa de entrada, es decir, en la dirección opuesta a la dirección de propagación de la señal durante el funcionamiento normal de la red. O sea, esto es un mecanismo que utiliza para actualizar los pesos mediante el descenso de gradiente. Y esta gradiente se calcula de la función de error con respecto a los pesos de la red neuronal. El cálculo avanza, como vuelvo a repetir, avanza hacia atrás a través de la red. Bueno, como había dicho, la red neuronal hacia atrás, se calcula la gradiente de la función de error con respecto a los pesos de la red neuronal. El cálculo avanza hacia atrás a través de la red. Y este descenso de gradiente es un algoritmo de optimización iterativo para encontrar el mínimo de una función.
En nuestro caso vamos a querer minimizar la función de error para encontrar un mínimo local de una función usando el descenso de gradiente. Y para esto se toman pasos proporcionales al negativo del gradiente de la función en el punto inicial. Por ejemplo, si tendríamos un peso 6 que está representado por el W sub 6, esto lo tomamos el W sub X a un peso sub 6 y eso lo vamos a restar con la derivada parcial de la función de error con respecto al peso 6. Opcionalmente, multiplicamos la derivada de la función por un número seleccionado para poder asegurarnos de que el nuevo peso actualizado va a minimizar la función de error. Y este número se va a denominar la tasa de aprendizaje o la learning rate. Luego, la derivación de la función de error se evalúa aplicando la regla de la cadena de la siguiente manera, donde sería la derivada parcial del error respecto de W sub 6 se puede representar como el error respecto a la predicción o la diferencia de la predicción respecto a al peso sub 6. Y esto, por fórmula, se tiene que el error es igual a un medio de la predicción menos lo actual, o sea, lo predicho menos lo actual al cuadrado. Esto, respecto a la predicción, por como habíamos, como se sabe, la predicción es igual a I sub 1 por W sub 1 más I sub 2 por W sub 2 por W sub 5 más el I sub 1 por W sub 3 más el I sub 2 por W sub 4 y así sucesivamente, como se ve en la tabla. Donde I sub 1 son simplemente números que acompañan al peso para podernos guiar en el procedimiento de nuestra fórmula. Luego multiplicaríamos por 2, resolveríamos la ecuación y nos quedaría al final la tasa de predicción. O sea, esto que es igual al delta, que sería delta sub h sub 2, que es igual a la predicción menos el actual. ¿Ok? Gracias a esto podremos encontrar la fórmula de actualización para los pesos restantes, W sub 1, W sub 3, W sub 4 y de estos de la misma forma. Para este caso tenemos las desventajas, que sería el aprendizaje adaptativo, que es la capacidad de aprender a realizar tareas basadas en un entrenamiento o una experiencia inicial, la tolerancia a fallos, la destrucción parcial de una red conduce a una degradación de su estructura. Sin embargo, algunas capacidades de la red se pueden retener, incluso sufriendo un gran daño. También otra ventaja sería la operación en tiempo real, ya que los cómputos neuronales pueden ser realizados en paralelo. Para esto se diseñan y fabrican máquinas con hardware especiales para obtener esta capacidad. Y como desventajas tenemos que es preciso conocer bien el problema que se desea modelizar, el efecto de caja negra. O sea que los datos entran en la caja negra y se obtienen las predicciones, pero no se revela normalmente la naturaleza de las relaciones entre las variables independientes y dependientes. Los procesos de estos son muy largos y requieren la definición de muchos parámetros antes de poder aplicar la metodología. Y como aplicaciones tenemos que las redes neuronales se han aplicado con éxito al amplio espectro de aplicaciones de uso intensivo de datos. Tenemos el caso de el reconocimiento de voz, cuyo está realizado por la percepción multicapa, redes neuronales profundas, y su función de activación sería una función logística. Tenemos el diagnóstico médico, que tiene una precisión multicapa, el marketing dirigido, que está realizado por un algoritmo de propagación hacia atrás, la búsqueda inteligente, que está realizado por redes neuronales profundas,
y las predicciones que están realizadas por la percepción multicapa y redes neuronales profundas. Y bueno, ahí tendríamos una, un ejemplo de predicción que sería para el caso de la predicción de la temperatura del núcleo en tiempo real de celdas de baterías de iones de litio prismáticas para automóviles basadas en redes neuronales artificiales. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.